maestros que nos acompañan el día de hoy en el segundo día de actividades de la 15ª semana de aniversario de la Facultad de Artes. Hoy presentamos a Alfredo González Reynoso. Es autor de libros sobre crítica de cine, arte tifanense y música fronteriza. Entre sus publicaciones se encuentra La escena del crimen, Choques, Rupturas, Espectros y Nació Ruidosón en prensa. También es autor del documental sobre el filósofo Horst Mahler. Es maestro en estudios culturales y licenciado en lengua y literatura hispanoamericana. Actualmente codirige el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea e imparte clases sobre semiótica, imagen, discurso y cultura en la Universidad Autónoma de Baja California. Demos un fuerte aplauso para recibir a Alfredo González Reynoso. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber venido. También quisiera agradecer a la Facultad de Artes por invitarme, particularmente a Heriberto Yepes por hacerme la invitación. Me entusiasma mucho esta presentación porque creo que entre la filosofía y el arte hay una relación como muy particular, ¿no? Y creo que, digamos, un diálogo de esta naturaleza puede ser productivo para ambas partes. Yo no soy filósofo, digamos, de formación, me interesa la filosofía, leo en buena medida casi todo lo que leo ahora es de filosofía, pero yo estudié lengua y literatura hispanoamericana acá en Humanidades y la maestría en estudios culturales, ya lo decían. Sin embargo, ya tiene varios años que estoy muy interesado en la filosofía en general y en la filosofía contemporánea en particular. Y justo en ese último punto es donde se enmarca como esta plática. Me invitaron a presentar un resumen, como una serie de coordenadas y pistas introductorias que permitan como dar cuenta de una corriente filosófica que se le ha llamado realismo especulativo y que, bueno, creo que está marcando muchas de las discusiones filosóficas en la actualidad y me parece que puede esta introducción, pues de alguna manera, despertar algún tipo de diálogo con las artes. Quisiera también, si da tiempo, al final abordar, aunque sea brevemente, el modo en que desde el realismo especulativo se han pensado las artes. Pero bueno, es algo como más amplio que eso y quisiera, pues digamos, comenzar por definir a grandes rasgos lo que entendemos por realismo especulativo. De entrada, podríamos decir, eso es como debatiblemente quizá, pero que el realismo especulativo es la primera corriente filosófica del siglo XXI. Muchas veces se encuentra de esa manera. Digamos, como en el siglo XX hubo fenomenología, estructuralismo, postestructuralismo, no sé, etcétera, encontramos el realismo especulativo como algo que de alguna manera se viene gestando desde los años 90 quizá, pero que aparece de manera muy importante en la década pasada y todavía hasta en la actualidad. Bueno, ¿por qué sería realismo y por qué especulativo? Realismo porque asume que hay una realidad autónoma de lo humano, ¿no? Esa es, digamos, una primera pista. El realismo especulativo trata de hacer una filosofía donde lo humano, lo propio de lo humano, no tenga que estar al centro de la reflexión filosófica, como quizá ha estado durante mucho tiempo, según su apreciación. ¿Qué quiere decir eso de que sea autónoma de lo humano? Que la realidad entonces no es construida por un sujeto. Aquí, digamos, el referente como más evidente en filosofía es Kant, ¿no? La constitución trascendental de la realidad, lo menciono así rápido, pero ahorita lo retomo, o constituido por el lenguaje, la historia o la cultura, que también cada uno de estos como conceptos nos remite como a cierto tipo de filósofo que entonces tiene como una posición que estos autores llamarían antirrealista, ¿no? En el sentido de que no defienden una realidad autónoma de lo humano, sino la consideran como un efecto secundario de estas elaboraciones, en mayor o menor medida, ¿no? Es más complejo que eso, obviamente. Y especulativo porque es un pensamiento metafísico, ¿no? Es decir, filosófico, ¿no? Es una especulación filosófica de la realidad,
sin que dependa, aunque aprecian mucho, digamos, la prueba empírica, ¿no? Y algunos más que otros también, pero nuestra manera de acceder a la realidad en un sentido empírico no se limita a esa perspectiva, y eso es lo que, digamos, agrega la dimensión especulativa, ¿no? Ahora, en filosofía, pues habría como varios conceptos importantes, y dos de ellos serían estos que tienen abajo, ¿no? La ontología y la epistemología. A grandes rasgos y simplificando mucho, la ontología podríamos considerar que trata de averiguar cómo está constituida la realidad o qué es el ser, un poco más abstracto, ¿no? Y en todo caso, bueno, y por otro lado, la epistemología nos ayuda a reflexionar desde la filosofía cómo se construye el conocimiento o cuáles son los criterios de verdad de un conocimiento, etcétera. Y en ese sentido, preguntas que comparten tantos autores tan diferentes, como lo voy a mencionar más adelante, sería cómo está constituida la realidad, pero la realidad en sí misma, independiente de lo humano, como decía ya. Y además, si hay una realidad en sí misma, independiente de lo humano, podemos acceder a ella. Casi siempre coinciden en que sí, pero el dilema o la diferencia está en el tipo de acceso, ¿no? El acceso a la realidad puede ser directo y nos da cuenta de manera objetiva de la realidad, o en todo caso es indirecto, que ahorita comentaré un poquito a qué se refiere eso. Bueno, así como en el vocabulario de los cómics, el realismo especulativo tiene su origin story, ¿no? Donde digamos, se gesta como corriente, sobre todo a nivel, digamos, ya más público, en una conferencia, como coloquio más bien, que se dio en el 2007 en Inglaterra, en la Universidad de Goldsmiths. Aparecen estas 4 figuras y una adicional que es el moderador. Bueno, está Ian Hamilton Grant allá a la izquierda, Graham Harman. Como pequeño dato curioso, la semana pasada andaba por acá en Humanidades dando un curso. Cantan Meyasu, que también hablaré un poco más de él, y Ray Brassier, ¿no? Que se reúnen para justamente, cada uno desde perspectivas bastante diferentes en buena medida, tratar de pues defender esta posición filosófica, ¿no? de un realismo especulativo, como se le llamó a esa reunión, ¿no? Pero así también como muy narrado dramáticamente, ¿no? Hay una división de estos hermanos, por así decirlo, porque de un lado tenemos digamos, a los filósofos que, bajo estas preguntas que mencionaba al principio, cómo está constituida la realidad, podemos acceder a ella o no, tienen una posición un poco más cercana a las matemáticas y a la ciencia, ¿no? Y digamos, el acceso empírico al mundo a partir de la ciencia. Y ahí tenemos al caso de Meyasu y de Brassier. Por cierto, Brassier es traductor al inglés del trabajo de Meyasu, que es francés, o a gente como Jane Bennett, que ella como filósofa también se acerca mucho como a cierta manera de pensar científicamente la realidad. Y por otro lado tenemos lo que se ha llamado la ontología orientada al objeto, ¿no? Que tiene como ciertas sospechas de la supuesta superioridad de como pensamiento matemático, científico, y más bien reconocen que la realidad está constituida por objetos. Todo lo que existe son objetos para estos autores, y el acceso matemático, científico, en realidad termina, digamos, ignorando a los objetos como objetos, ¿no? Y los traduce a fórmulas matemáticas o lo que sea, pero nos perdemos al objeto como tal. Entonces lo que dicen estos autores es: hay que pensar que es un objeto si todo lo que existe lo podemos considerar tal. Ahí, bueno, entra Harman, Grant, Levi Bryant, que es el que acuña el término ontología orientada al objeto. También se le encuentra como triple O, ¿no? Ontología orientada al objeto, Object Oriented Ontology, le dicen en inglés. Ian Bogost o Timothy Morton, cada quien digamos, con bagajes teóricos muy diferentes y conclusiones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Levi Bryant todavía tiene como muchas deudas teóricas con el pensamiento filosófico
de la segunda mitad del siglo XX, a diferencia de los demás, o Timothy Morton, por ejemplo, que se concentra mucho en la cuestión ecológica, y por el otro lado, Ian Bogost es un caso interesante porque él viene del estudio de los videojuegos, ¿no? Entonces le termina siendo como entrecruces con la filosofía realista, a partir de un entendimiento muy singular de cómo operan los videojuegos, ¿no? Bueno, pero también podemos ampliar un poco el mapa. Ahorita son muchos nombres, pero más adelante me voy a concentrar en 2 de ellos. En términos digamos, de quienes estaban antes del realismo especulativo y que terminan como encajando muy bien con las discusiones que se darán después con el realismo especulativo, y los que, digamos, siguen la pista del realismo especulativo pero la llevan para otro lado, ¿no? Como precursores tenemos, por cierto, un mexicano ahí, que es Manuel de Landa, o post-mexicano tal vez sería, es un mexicano que se formó como filósofo en Nueva York, y escribe en inglés, y poco de su trabajo está traducido al español, y no sé por qué, pero se resiste mucho a venir a México. También es otra, bueno, viene de pronto, pero no tan seguido, y que ya venía como reflexionando sobre esta cuestión de la realidad independiente de nosotros, a partir de su interpretación de otro filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, que es Gilles Deleuze. Es sobre todo conocido como, digamos, como uno de los intérpretes, o quizá el mejor intérprete de Gilles Deleuze, y le da una lectura materialista. Esa es la manera en que realista, materialista, que hay pequeñas diferencias entre estos términos, pero ahorita los trabajamos. Está también el caso de Bruno Latour, que él trabaja con, digamos, con las ciencias duras y con las humanidades y con las ciencias sociales también, y para él le parece como necesario como un poco disolver esas supuestas fronteras, y para ello elabora lo que ha llamado la teoría del actor red, o Actor Network Theory, donde todo lo que existe para él es un actor. Él lo pone en esos términos. Y entonces, ¿qué es lo que es un actor? Bueno, el lugar que ocupa en una red, ¿no? En una red de relaciones con otros actores, y lo que hace en esa red es lo que define al actor. Y eso para él entonces le permite pensar en muchas cosas como la ciudad, por ejemplo, ¿no? No algo simplemente humano, sino que tiene a muchos actores humanos y no humanos que intervienen y configuran la realidad urbana, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Pero también tenemos el caso del materialismo feminista, o también llamado posthumanista, ¿no? Que parte de ciertas reflexiones del feminismo, pero para empezar a reflexionar sobre qué es la materia y cómo se constituye materialmente la realidad. Tenemos el caso de Donna Haraway, que hablaba, sobre todo en la dimensión posthumanista, de los cyborg y de los animales de compañía. Son temas que le interesan, que justamente hablan de estas como fronteras de lo humano, ¿no? Como lo posthumano y los animales que nos han acompañado, como los perros y mascotas, gatos, etcétera, ¿no? Rosy Braidotti también, que digamos es como de las figuras emblemáticas en términos de un materialismo feminista, y Karen Barad, que viene de la física, de hecho, de la física cuántica, pero termina haciendo cruces como bien interesantes con alguien como Judith Butler, que es una de las feministas más importantes en la actualidad, y entonces hace como cruces entre Niels Bohr y Judith Butler para pensar cómo opera digamos, la realidad subatómica, ¿no? Es como el tipo de reflexión que pone ella sobre la mesa, que me parece muy interesante. Por otro lado, tenemos el caso del llamado nuevo realismo, ¿no? Así le decidieron llamar ellos. Como ven, esto de las etiquetas como que luego también tiene mucho de marketing, como de posicionarse como en un escenario académico, pero bueno, vamos más bien reconociendo como el común denominador, ¿no? Y las preguntas que comparten. Pero bueno, entre ellos dos, Ferraris y Marcus Gabriel, elaboran lo que ellos llaman un nuevo realismo, justamente tratando de dejar atrás como una serie de posiciones filosóficas de las que hablaré en un ratito, que reducían a la realidad como una mera construcción social o lingüística o subjetiva, etcétera, ¿no? Y bueno, trabajan eso. Y también tenemos el caso del llamado antihumanismo, que es el de los que menos conozco ahí, por cierto, pero podríamos mencionarlo brevemente.
Además, es interesante el caso de Reza Negarestani, que es un iraní, es un filósofo iraní que pues, habla muy bien inglés y se conecta también muy bien. Muchas de sus conferencias terminan siendo en Skype porque sus viajes luego se complican por la situación política. Pero bueno, trata de pensar justamente, se interesa en lo humano, pero desde una perspectiva inhumana o antihumana. Es decir, sí, cómo somos nosotros, pero no como en la medida en que estamos compuestos de una serie de materialidades que nos habitan, ¿no? Y que no son propiamente humanas, ¿no? Entre otras cosas también, pero por ahí iría su trabajo. Además de una escritura académica experimental, porque él tiene un libro que se llama Ciclonopedia, que trabaja la escritura filosófica, pero con recursos literarios, ¿no? Y con ilustraciones y mitologías y cosas por el estilo. Y Eugene Tucker, que se interesa también en la cuestión ecológica, y de él no sé mucho, pero lo menciono también. Le interesa también la cuestión del metal, del heavy metal. No sé si alguien sea fan de eso, pero tal vez si lo es, este es el filósofo que le puede interesar. Como una reflexión estética musical sobre una realidad antihumana, ¿no? Bueno, digamos, aparece el coloquio del realismo especulativo, pero también aparecen pues algunas compilaciones que han estado consolidando, ¿no? esta corriente, si así la podemos llamar, como en el caso aquí a la izquierda del giro especulativo, el materialismo y realismo continental, ¿no? No me detengo en este asunto de lo continental, pero tiene que ver con un tipo de tradición filosófica que se realiza sobre todo, digamos, el estereotipo es que se hace en Francia y en Alemania, pero más bien tiene que ver con una manera de filosofar. Y por el otro lado, de manera más reciente y en español, para también entender cómo toda esta discusión se empieza a introducir en la Academia Mexicana, Mario Teodoro Ramírez, que es un académico de Morelia, reúne algunos textos de los que él considera como figuras emblemáticas de este nuevo realismo, así él le prefiere llamar, ¿no? Pero lo que me llama la atención y que quisiera como colocar también como coordenadas introductorias a esta corriente es que pues es una corriente filosófica que no completamente, por supuesto, pero sí de manera muy central tuvo que ver con Internet. O sea, con entradas de blog, con discusiones en redes sociales y cosas por el estilo. Digo, no todo el trabajo filosófico estaba ahí, pero muchas cosas, incluso sus libros, de pronto, no todos, pero algunos terminan citando entradas de blogs y cosas por el estilo, ¿no? Y además, relativamente, podríamos pensar que esta corriente es una corriente filosófica que se da de manera transnacional, ¿no? Es decir, en la filosofía más bien estaba la suposición de que una nueva corriente filosófica se asociaba a un país, ¿no? Es como, bueno, el estructuralismo francés, la fenomenología alemana y cosas por el estilo. Y en cambio acá, aunque hay buena presencia, digamos, de Estados Unidos y Europa en general, pues hay, no sé, el caso de Hartman, por ejemplo, que es norteamericano, que por muchos años dio clases en Egipto, ¿no? Y que ahora ya está en Los Ángeles, o Meyazuki es francés, un iraní que mencioné, que Negarestani, aparece un alemán, un italiano, como chiste parece, ¿no? Pero todas estas como figuras internacionales que están compartiendo una serie de preguntas que permiten colocarlos en la misma corriente, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues es esta como vuelta al pensamiento metafísico y ontológico de la realidad, que de alguna manera había estado descuidado, incluso, ¿cómo decirlo?, como visto con malos ojos hasta cierto punto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay una reactivación de un pensamiento ontológico en el siglo XXI. También se le suele llamar al giro ontológico, o se le pone de esa manera. Y otra cosa que a mí me interesa también mencionar es cómo estos autores con estas preguntas y con estas reflexiones ayudan a como a revalorar y repensar la tradición filosófica misma. Es como este ejercicio retroactivo de ajustar como, digamos, la mejor manera de leer la tradición filosófica.
y hay como algunas reflexiones ahí. Hay una figura que es la de Alfred Whitehead, que es un filósofo contemporáneo a Heidegger. Heidegger tal vez le suena mucho más que Whitehead. Y fue justamente, o es justamente este punto el que el realismo especulativo trata de invertir, ¿no? O sea, como hacer este pensamiento un poco como especulativo, pero histórico, de qué hubiera pasado con la filosofía si en vez de Heidegger hubiera sido Whitehead quien dominó la discusión del siglo XX, que para ellos era lo que debió haber ocurrido, ¿no? En el caso de Whitehead encuentran como un realismo mucho más explícito que digamos pueden tener diferencias con él, pero con el cual pueden dialogar. O en todo caso alguien como Gilles Deleuze, a quien a veces, sobre todo en los años 90, 80, 90, se le metía al saco de los postmodernos. Ahorita hablo un poco más de eso, pero que en el caso de Manuel de Landa, pero en buena medida varios más, tratan de revalorar como un filósofo realista, ¿no? Es como una de las cosas interesantes de esta corriente, como una relectura de la tradición filosófica, ¿no? O por ejemplo, una cosa que pasa en la filosofía es que siempre está viene como un momento platónico y luego otro aristotélico, luego Platón, Aristóteles, está como este ping pong histórico, donde o son platónicos o son aristotélicos. Y una cosa que ha pasado es que a Platón se le dio con mucha sospecha durante el siglo XX, desde el siglo XIX de alguna manera, con Nietzsche, pero sobre todo con la filosofía francesa se le ve con sospecha a Platón, y se reactiva Platón. En los últimos años ha estado bastante bien valorado, a partir sobre todo de un autor que se llama Alain Badiou, entre otros, pero aquí pareciera que están como volviendo a Aristóteles también, no completamente, pero le parece a estos autores como un filósofo más adecuado para pensar una filosofía realista. Bueno, ¿cuáles son como los enemigos, ¿no? En términos de a quiénes quieren suplantar, con quiénes quieren discutir? Bueno, en primer lugar, con cualquier tipo de filosofía que se considere antropocéntrica, es decir, que coloque al centro de la reflexión y pareciera a veces exclusivamente a lo humano, ¿no? Entre paréntesis, lo subjetivo, lo cultural, como lo decía hace rato, ¿no? Lo histórico, etc. Aquí no significa que no hablan de lo humano, pero lo colocan al mismo grado de reflexión que cualquier otro tipo de expresión de la realidad, ¿no? En ese sentido, hay una etiqueta que popularizó Manuel de Landa, que creo que puede ayudar aquí. Él plantea esta idea donde todo de alguna manera tiene la misma dignidad ontológica, como una ontología plana. Entonces, una cosa que comparten muchos de estos autores, y no es que todos, es la ontología plana. ¿Qué quiere decir eso? Que si hablan de lo humano, lo hablan con los mismos términos con los que podrían hablar de este vaso, de este edificio, de esta ciudad, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el llamado posmodernismo es como una plaga con la que quieren acabar. Lo digo un poco irónicamente, pues, pero sobre todo entendiendo que digamos, esta forma de pensamiento posmoderno, que luego tiene mucho de caricatura y poco como de realidad en pensadores concretos, ¿no? Más bien como un hombre de paja, le dicen, ¿no? Con el que a veces discuten, pero no existió tal cual. Pero que se coloca como supuestamente como el discurso dominante de la segunda mitad del siglo XX, pero que en los años 90 ya se estaba como poniendo un poco en crisis. Hay un caso particular que es el llamado escándalo Sokal, donde este científico Sokal, ahorita se me fue su primer nombre, pero hace un artículo científico parodiando como cierta retórica, forma de habla posmoderna, entre comillas, y lo terminan publicando, aunque decía, según él, como pura tontería, ¿no? Lo publican en Social Text, una revista pues, de teoría social, de humanidades y demás, y como que según él, y de hecho acaba de pasar una cosa muy parecida hace poquito con otras revistas académicas, ¿no? Pero según él como que reveló como todo esto era una farsa, ¿no? Y mucha gente le siguió la cura, ¿no? Como de, sí, efectivamente, el posmodernismo nunca ha dicho nada en serio, ¿no? Me parece que es muy simplista, por supuesto, pero habla como síntoma histórico, ¿no? De un momento donde
asunto del discurso posmoderno empieza a ponerse en crisis y estos autores buscan subrayarlo, ¿no? El llamado construccionismo social, que luego también domina mucho a las ciencias sociales, ¿no? Donde de pronto todo se pone en términos de es una construcción social, ¿no? Que a veces, por supuesto, ayuda mucho a reconocer como la manera en que se va constituyendo como ciertas realidades que pensamos que son naturales, pues tan aisladas, ¿no? Pero lo que argumentan es que se ha exagerado tanto ese artificio que entonces cancela un pensamiento tal cual realista. O el llamado giro lingüístico, que trata de reducir todo también muy simplificadamente, a una construcción simbólica del mundo, ¿no? Nosotros con el lenguaje constituimos a la realidad, al menos para muchos autores estaría mucho más explícito, otros son un poco más matizados, pero también de alguna manera reconocen como una dimensión antirrealista en este giro lingüístico que le han llamado, ¿no? Por último, el gran enemigo que comparten todos ellos, que es el correlacionismo, que es el más raro, es el que puse entre comillas, porque es un término que se inventa uno de estos autores, que es Meillassoux, del que les quiero hablar ahorita, ¿no? Cantan Meillassoux, voy a hablarles de dos, Meillassoux y Harman, es decir, ¿se acuerdan de los dos equipos, ¿no? Uno del realismo más orientado a las matemáticas, que es y el otro que es orientado al objeto. En el 67 pues nace en París, es hijo de un antropólogo relativamente famoso, yo no sabía de él hasta que supe del hijo, pero al parecer sí tiene como peso en la antropología, que es Claude Meillassoux. En los años 90 tiene una influencia como bastante significativa de Alain Badiou, este filósofo que cité muy brevemente a propósito del revival de Platón en la filosofía contemporánea, ¿no? Y va a tener que ver mucho con la apreciación o el valor que Meillassoux le da a las matemáticas, porque para Badiou es importantísimo pensar a la filosofía después de momentos de reflexiones matemáticas pareciera que insuperables, ¿no? Que sería particularmente lo que le llaman la teoría de conjuntos. No me meto por ahí, pero Badiou termina diciendo entonces que si la ontología es la reflexión de cómo está estructurada la realidad, entonces las matemáticas son ontología, dice Badiou en un libro que aparece en el 88, El ser y el acontecimiento. Y entonces Meillassoux lee a Badiou y a partir de eso saca algunas conclusiones que ahorita voy a retomar. En el 2006 aparece quizá como el libro más importante del realismo especulativo, que es Después de la finitud. Podríamos decir que es como un clásico contemporáneo de la filosofía, ¿no? Ha habido muchísimas discusiones en torno a lo que ahí plantea. Ahorita voy a hablar un poco de ese libro. Además, ojo con el subtítulo, que ahorita va a tener mucho sentido, ¿no? El ensayo sobre la necesidad de la contingencia, que decía, pues lo traduce Ray Brassier, que también es filósofo por cuenta propia de esta corriente. En el 2007, bueno, aparece junto con sus colegas ahí en Inglaterra, en Goldsmiths, y bueno, se visibiliza más, sobre todo para un público anglosajón. Y en el 2011 aparece su último libro. De hecho es como un caso interesante también, porque es un autor como que publica como que después de mucho tiempo, ¿no? 2007, 2011 y hasta ahorita es todo lo que tiene, además de ciertas conferencias y demás, ¿no? A diferencia de Harman, que ahorita mencionaré, que publica como 3 libros por año, ¿no? Curiosamente, en el 2011 su libro fue sobre un poeta, que es Mallarmé, sobre todo el poema famoso de Mallarmé, que se llama un lance de dados no abolirá el azar, ¿no? Que también lo va a conectar con la cuestión de la contingencia en el subtítulo allá arriba, ¿no? Bueno, ¿qué es el correlacionismo? Les tengo ahí un par de citas para ir pensando como justamente lo que el realismo especulativo, particularmente el de Meillassoux, busca desmontar. Consiste, dice Meillassoux, en descalificar toda pretensión de considerar las esferas de la subjetividad y de la objetividad independientemente
una de la otra, es decir, las considera correlacionadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Suena tal vez muy abstracto, pero es un poco más sencillo de lo que pensaríamos. Pues, no sé si bueno, continúo y ya si no, no sé. Es algo relativamente sencillo, es decir, incluso hasta pareciera como ingenuamente sencillo, dice Meillassoux, pero a pesar de su supuesta ingenuidad es súper difícil de refutar, ¿no? Esa es como la cuestión. El correlacionismo es el que te dice que en cuanto estés pensando sobre la realidad, pues finalmente la estás pensando, entonces no puede haber ese pensamiento sobre la realidad sin el pensamiento mismo, ¿no? O sea, si quieres hablar de cómo está la realidad constituida, entonces vas a terminar hablando sobre las condiciones que te permiten pensar cómo la realidad está constituida. Y entonces no salimos de ese círculo correlacional, dice Meillassoux, y entonces no terminamos sabiendo en realidad, o no terminamos sabiendo qué es la realidad más bien, porque entonces siempre está mediada por la subjetividad, por el pensamiento, por el lenguaje, ¿no? Y lo que él trata de reconocer justamente es la posibilidad de separar estos dos puntos, ¿no? De romper esa correlación y tener como un acceso digamos, a la realidad objetiva, al ser, como se le suele llamar en filosofía, que sostiene como una paradoja, porque es un pensamiento sobre el ser sin pensamiento. Es decir, el ser no tiene pensamiento, pero nosotros podemos pensar ese ser sin pensamiento, ¿no? Es como, digamos, según él las matemáticas logran eso, pero me estoy adelantando. Aquí estamos como apenas esbozando como el argumento que quiere desmontar, ¿no? Entonces dice el círculo correlacional, o el argumento del círculo correlacional es cuando hablas en contra de la correlación, es decir, que crees que el objetivo existe independientemente de mí o algo parecido, olvidas que tú hablas en contra de la correlación, así que por consiguiente, pues hablas desde el punto de vista de tu propia mente o cultura o época, etc. Y de ahí no lo sacas, dice Meillassoux. Los correlacionistas te devuelven, ¿no?, a una reflexión sobre lo humano, ¿no? Cuando tratas de hablar de algo más allá de lo humano, hablas como humano, y como está eso, pues parece una contradicción, dice el correlacionista. Aquí la idea es justamente tratar de superar ese argumento que parece como tan banal, ¿no? Pero que dice Meillassoux resulta como tan poderoso que ha dominado, pareciera ser, la filosofía moderna. Bueno, entonces para ir colocando este debate, se pone a pensar sobre lo que él llama el archifósil, ¿no? Para él el archifósil es todo lo que sabemos que existió antes de lo humano o incluso de la vida, ¿no? Pone el ejemplo digamos, del dato científico, matemático, de reconocer cuántos años tiene o cuánto tiempo tiene que se constituyó el planeta Tierra, ¿no? O sea, dice, ¿qué hacemos con esos datos que da la ciencia? La ciencia moderna nos puede dar cifras bastante precisas sobre cuál fue el momento de nacimiento del planeta Tierra, y el filósofo, ¿qué hace si está metido en el correlacionismo? Dice, bueno, es que ese pensamiento termina siendo validado por una relación intersubjetiva entre científicos y no tiene más fundamento que esa intersubjetividad, y entonces el número no tiene sentido sino adentro de una esfera humana, ¿no? Y es como, pues no se trata de eso, la ciencia no lo maneja en esos términos, ¿no? Y entonces, bueno, le llama enunciados ancestrales a este tipo de cifras, ¿no? Cifras, enunciados que tratan de describir una realidad incluso que nos antecede, ¿no? Como por ejemplo la idea de calcular como cierta piedra, cierto fósil a partir de los isótopos radioactivos. Eso es una cosa que se empezó a dar, según yo, como a principios del siglo XX o finales del XIX. O, por ejemplo, saber cuánto tiempo tiene esa estrella en el universo, ¿no? A partir de como ciertos cálculos matemáticos con la luz. Pero lo que le interesa de esta, como digamos, contradicción entre el realismo científico y el correlacionismo no es tanto de que va a apostarle por uno y refutar al otro, porque más bien el punto es que ninguno de los dos se terminan de refutar enteramente, ¿no? Le diría él, es una aporía, ¿no? Es una paradoja.
Los enunciados ancestrales son imposibles para el correlacionismo porque los devuelve al asunto intersubjetivo humano, y el correlacionismo pareciera imposible de refutar como tal porque es difícil como refutar el hecho de que, bueno, sí, nosotros lo estamos pensando, ¿no? Pero a ese enunciado ancestral y por lo tanto termina siendo humano. Entonces más bien encuentra como una contradicción que él quiere tratar de refutar, y entonces encuentra otro camino. Es decir, reconoce que el correlacionismo, más que ser antirrealista, es anti-absolutista. Aquí es una parte como más densa de la explicación, pero bueno, cualquier duda incluso me pueden interrumpir si quieren que lo ponga en otras palabras o algo, ¿no? Pero la idea es, él toma la palabra absoluto en términos etimológicos. Absoluto significa desligado, ¿no? Entonces el argumento aquí es que esos dos puntos de la correlación se pueden desligar, ¿no? O sea, lo absoluto es pensar o uno de estos o el otro de estos de manera autónoma, ¿no? Y entonces dice, hay dos maneras de generar un pensamiento absolutista. Dice, está el absolutismo realista, que es, digamos, el que él va a tratar de defender, ¿no? Que es la suposición de que la realidad es autónoma de la vida o del pensamiento, ¿no? Y dice él, bueno, lo que hace el correlacionista con ese absolutismo, le avienta el argumento del círculo correlacional. Bueno, si estás pensando en esa realidad autónoma, pues tú la estás pensando desde tu punto de vista y te devuelve, ¿no? Y parece que no lo sacas de ahí, pero lo interesante, dice él, es que el correlacionismo tiene una refutación muy diferente ante otro tipo de absolutismo, que es el idealista. El absolutismo idealista para Meillassoux sería como la posición de ciertos filósofos de que digamos, en esta correlación, lo que empiezan a considerar es que esto objetivo, es decir, esto subjetivo, lo pasan al objetivo y se quedan aquí, ¿sí? Adquiere un carácter absoluto, es decir, desligado esto, pero entonces el objetivo pareciera ser que se convierta en un vitalismo, es decir, como la realidad está viva, ¿no? Y entonces las características que podrían ser humanas o digamos, de la vida en general, terminan explicando a los objetos inorgánicos y demás. Pareciera que entonces la realidad está viva como una posición filosófica, nos lleva a un absolutismo idealista, o el llamado panpsiquismo o panpsiquismo, que reconoce que cualquier ente tiene pues alma, ¿no? O sea, el pan es todo y psiquismo pues alma o mente, como si todas las cosas pensaran, ¿no? Entonces nos puede tal vez parecer como bastante arriesgada esa posición o lo que sea. Meillassoux no la comparte, pero en todo caso le llama la atención que el correlacionismo termina generando otro tipo de refutación, que ahí es donde va a encontrar como el talón de Aquiles, ¿no? Del correlacionismo, porque le va a decir al absolutismo idealista, también le llama metafísica subjetivista, es decir, como que de pronto la realidad misma tiene como características subjetivas, dice él, para esta posición. Lo refuta con otro argumento que le llama el argumento de la facticidad. ¿Qué es esto de la facticidad? Es el argumento que del correlacionista le avienta digamos, al absolutismo idealista, de que la relación entre el pensamiento o la vida con la realidad se dio, pero pudo haberse no dado. Es decir, que el pensamiento simplemente es un hecho que se dio de manera azarosa en la realidad, y entonces no es necesario la existencia de pensamiento o de vida en la realidad. O sea, su existencia fue contingente, y esa contingencia entonces vuelve contingente la correlación. Es decir, no nos podemos salir de la correlación porque nosotros, como entes vivos y pensantes y demás, pareciera que no nos devolvemos a ella, pero el hecho de que haya vida y pensamiento no fue necesario. Eso sería como la refutación al absolutismo idealista. Pudo haberse no dado, ¿no? Lo que entonces reconoce como el talón de Aquiles del correlacionismo es esta contingencia, que introduce nada más como a un caso particular, que es al pensamiento,
Pero lo que Meyasu va a hacer de manera tal vez debatible, pero es el argumento principal de Meyasu, es generalizar esta contingencia. Es decir, todo es contingente. La facticidad es absoluta, dice él, ¿no? O sea, solo es necesario que todo sea absolutamente contingente. ¿Se acuerdan del subtítulo de su libro, no? Ensayo sobre la necesidad de la contingencia. Lo único necesario es la contingencia. Ese es digamos, el momento culminante de su argumentación, ¿no? Pero bueno, le llama principio de factualidad, no hay que confundir los términos, eso puede ser un poco revoltoso. Facticidad y factualidad son cosas diferentes. La facticidad es la que reconoce la contingencia o el carácter un poco azaroso de que haya habido pensamiento en la realidad. La factualidad es la que vuelve necesaria la contingencia, ¿no? Y lo generaliza a la realidad entera. Y eso nos lleva a un hipercaos, es decir, no nada más un caos en el sentido de que no hay ninguna ley, todo puede darse porque todo es contingente, sino, eso es como un poco truculento, pero así lo maneja Meyasu. Lo que nos lleva a esto es un hipercaos, donde es un caos como tan radical que incluso el caos no es necesario, ¿no? O sea, no tiene que haber necesidad del caos en este mundo hipercaótico, ¿no? Eso le permite explicar una cosa que a nosotros nos parece como que no es necesario explicar, que es el hecho de que, pues no sé, todos los días sale el sol, ¿no? Entre comillas, sale el sol. O cualquier cosa, ¿no? O sea, que haya como patrones en la realidad que nosotros damos como por hechos, y además en la ciencia se piensa como, bueno, se producen porque hay leyes en la naturaleza. Meyasu, en su posición de la absoluta contingencia, cancela cualquier posibilidad de legitimar una ley de la realidad, ¿sí? Cualquier forma de ley puede ser simplemente cancelada porque la realidad puede cambiar, ¿no? Sin embargo, no tiene que cambiar todo el tiempo porque de eso lo volvería al caos necesario. Ese es como de alguna manera el argumento aquí. Y bueno, cierro a Meyasu con esta cita. Dice: ahora, esto es en una conferencia que dio que se llama Tiempo sin devenir. Está en inglés y hay una traducción al español que todavía no se publica, de un colega, y dice: ahora mi proyecto consiste en un problema que no resuelvo en Después de la Finitud, el libro pero que espero resolver en un futuro o en el futuro. ¿Sería posible extraer del principio de factualidad por medio del discurso matemático la realidad en sí misma? Con lo cual me refiero a nuestro mundo, el mundo factual como es realmente producido por el hipercaos y que existe independientemente de nuestra subjetividad. Responder a este problema tan difícil es una condición de una resolución real del problema de la ancestralidad, el que comentaba al principio. Y esta constituye la finalidad teórica de mi presente trabajo. Es decir, tiene como cierta confianza en que este llamado hipercaos puede ser pensado como, en primer lugar, como independiente de lo humano, es decir, la realidad es hipercaótica, lo queramos o no, existamos o no, y ese hipercaos lo permite ser pensado por nosotros a través de las matemáticas, ¿no? Todavía le falta, digamos, sostener como los detalles, ¿no? de cómo se daría este cruce entre las matemáticas y su filosofía de la contingencia absoluta, pero ese es como el objetivo de su trabajo, ¿no? Y para allá se dirige. Es decir, lo que ocurre después de la finitud no es más que las bases de lo que se supone que sería ya, propiamente hablando, el acceso a la realidad que sea independiente de nosotros, posible por las matemáticas, ¿no? Bueno, es un súper resumen de un debate muy complejo, ¿no? Pero por ahí iría Meyasu. Quisiera platicarles un poco de Harman antes de cerrar con unas notas sobre arte. Que bueno, les decía que él está más como de la escuela de la ontología oriental objeto o triple O. Nace en el 68, un año después de Meyasu, en Iowa, Estados Unidos. En los 90 estudia su doctorado y trabaja, curiosamente, dato ahí como dato curioso,
como reportero reportero deportivo según yo era del Sports Illustrated, pero nunca me he topado con sus crónicas. En el 99 él acuña la expresión filosofía oriental objeto en una conferencia que trataba de resumir algunas ideas que estaba ya trabajando en su tesis de doctorado, y en ese mismo año aparece su tesis que es sobre Heidegger, tratando de darle una lectura realista a Heidegger, ¿no? Y que llama el tool being sería, el concepto que sería como herramienta tool, pero el concepto heideggeriano, que ahorita se me va el nombre, ¿no? Está en alemán, pero lo ha traducido al español como el útil, ¿no? Al menos en el Fondo de Cultura Económica. Entonces sería como el ser útil o ser herramienta o algo así, ¿no? Porque habla en una parte del Serio el Tiempo sobre el llamado análisis de las herramientas o de los útiles, y esa es la parte que trabaja en su doctorado. Pero bueno, Heidegger y la metafísica de los objetos, le llama su tesis, que aparece publicada como libro en el 2002. En el 2000 él se va a dar clases a El Cairo, lo mencionaba hace ratito, ¿no? A Egipto. Ya tiene un par de años que se vino a Estados Unidos, ahorita está en una escuela de arquitectura. Curiosamente hay una cosa interesante con el realismo especulativo y la arquitectura, porque muchos de ellos terminan dando clases en escuelas de arquitectura. Y habló de hecho de eso en la conferencia de la semana pasada, ¿no? Y por otro lado, bueno, también aparece en la mesa de Goldsmiths, y en el 2009 un colega suyo que es Levi Bryant como rebautiza la corriente y le llama ontología oriental objeto, y parece que es como la que se queda, como incluso el propio Harman la adopta y todos manejan esa terminología ya, ¿no? Aunque el propio Bryant toma distancia, ¿no? Esa es otra cosa de esta posición filosófica, pero bueno, no habrá tiempo para hablar de eso. ¿Qué es un objeto? Dice, si la filosofía se orienta al objeto y todo lo que existe es un objeto, dice Harman, esto creo que es el segundo libro de Harman que apareció en español, se llama Hacia un realismo especulativo. En una de las conferencias que vienen ahí compiladas dice que un objeto es aquello que tiene una vida unificada y autónoma por fuera de sus relaciones, accidentes, cualidades y momentos. Es decir, es más que la suma de sus partes, es más que la suma de sus relaciones, ¿no? Es más que sus accidentes. Hay algo, pareciera ser que hay algo más que por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos relacionemos con los objetos cotidianamente, ¿no? Él entiende al objeto no necesariamente material, puede ser inmateriales. La universidad es un objeto, decía él en la conferencia, ¿no? La UABC en México sería un objeto, cada uno de nosotros seríamos un objeto, pero también un poema es un objeto, una película es un objeto, en la medida en que tiene vida unificada y autónoma fuera de sus relaciones, etc., ¿no? Pero piensen, no sé, en este vaso, ¿no? Para mí tiene como ciertas cualidades y aparece como un objeto ante mi conciencia, pero lo que trata de defender la ontología oriental objeto es que este objeto, a pesar de que se me aparece con ciertas unificación y ciertas cualidades, excede a mi relación, ¿no? O sea, existe en sí mismo y tiene por decirlo así, una palabra que en filosofía de pronto se dejó de usar, pero que él trata de reactivar, tiene una esencia, ¿no? Tiene una esencia que escapa a cualquiera de las relaciones que este vaso no solamente tiene conmigo, sino con cualquier otro objeto, ¿no? Eso como muy resumidamente. Y el argumento de Harman es que la filosofía ha estado sospechando mucho de los objetos y ha estado deshaciéndose del problema de los objetos a partir de al menos 3 estrategias que él trata de resumir. Él le llama undermining, overmining y dual mining, ¿no? Las 2 últimas medio las inventa, pero la primera pues es muy coloquial, ¿no? En español lo han traducido como undermining, como demolición, ¿sí? Pero sería también como socavar, ¿no? Overmining sería sepultar, como digamos, son 2 direcciones, se fijan, ¿no? Primero
te deshaces del objeto desde abajo o desde arriba, ahorita desgloso un poco más, o en todo caso el dual mining que hace las dos cosas al mismo tiempo, dice Harman, ¿no? Curiosamente no me he topado con un texto de Harman que hayan traducido al español y que tengan la necesidad de traducir dual mining al español, entonces no sé cómo lo han traducido, si es que lo han traducido. Yo le puse aquí como reducción bidireccional, porque no hay como una palabra, a lo mejor me pueden sugerir una para decirlo más propiamente, ¿no? Bueno, el undermining o demolición es la posición teórica o filosófica, no tiene que ser filosófica, que reduce al objeto a sus partes. Es decir, que cuando piensa en el objeto, en vez de pensar en el objeto como objeto, se pregunta de qué partes está hecho, ¿no? Y como si eso agotara al objeto, cosa que para Harman no es el caso. Piensa en el caso de la física moderna, ¿no? Que cuando está el famoso ejemplo de la mesa, ¿no? Esta mesa nos parece pues existir como digamos como una unidad y demás, pero en realidad está compuesto de un montón de átomos flotando en el vacío, ¿no? De manera muy simplista, y entonces para el físico la mesa como tal deja de importarle, porque lo que le importa son los átomos de los que está compuesto, ¿no? Que se pueden formalizar matemáticamente y todo esto. Y por el otro lado está el overmining, que se olvida de la reflexión sobre los objetos al reducirlo a sus acciones o a sus relaciones, es decir, qué hace o con qué se relaciona. Está el caso pues en una filosofía muy interdisciplinaria de Bruno Latour, que habla, como decía al principio, ¿no? de todo lo que existe son actores en una red, ¿no? ¿Y qué son los actores? Bueno, depende del lugar que ocupan en la red y de lo que hacen en esa red, ¿no? Entonces, para él, yo sería un actor, el vaso sería un actor, la mesa, cada uno de ustedes y todos los objetos aquí, pero para Latour, al menos cierta reflexión de Latour, que después va a cambiar, se reduce el objeto a sus acciones, a lo que hace en una red de relaciones con otros. Pero bueno, él reconoce, Harman, que regularmente estas dos estrategias vienen acompañadas, ¿no? Y entonces la física, por un lado, dice que un objeto no es más que la suma de sus átomos, pero además esos átomos son matemáticamente formalizables. Entonces pareciera que los podemos comprender desde una como relación científica con ellos, ¿no? O Bruno Latour, que reduce el objeto a sus relaciones, en una red de relaciones, pero esto lo subraya de un Latour más reciente, pero que comparten una misma sustancia, que para Latour sería el plasma. Debo confesar que no conozco lo suficiente a Latour para saber si esto es una buena lectura de Harman, pero sería como la manera en que lo resume. Y reconocemos pues estas dos estrategias operando simultáneamente, ¿no? Y digamos, aunque no toda la filosofía ha despreciado el objeto de su reflexión filosófica, encuentra como esta constante, ¿no? Bueno, ahorita explico esta frase del padrino, pero entonces dice que si pensamos en el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Dice, lo resumía también así la semana pasada, como termina siendo como un enunciado que trata de definir a un objeto, ya sea por las partes que tiene o por las relaciones o lo que hace el objeto, ¿no? O sea, esta servilleta la podemos definir en esos dos sentidos, ¿no? O por sus partes o por sus relaciones. Bueno, lo de las partes a lo mejor no ayuda mucho aquí, pero por relaciones nos ayuda a hacer ciertas cosas y demás. Y ahí se agota, pareciera ser como la reflexión. Entonces lo que él trata de hacer es como una filosofía que trata de ir más allá del conocimiento, es decir, una cierta cognición, es como una cierta aproximación cognitiva a los objetos, pero sin reducirlos a formas de conocimiento. Y para él ese es el valor del término filosofía etimológicamente, ¿no? La filosofía sería el amor a la sabiduría, ¿no? Que podría sustituirse aquí por el amor al conocimiento, no el conocimiento mismo. Es decir, el filósofo no es el que postula que sabe que es algo, sino que el que está en búsqueda de.
habla mucho del ejemplo de Sócrates, ¿no? Que siempre lo vemos preguntándose qué es la justicia, qué es el amor, qué es la virtud, etcétera, qué es el arte, qué es la poesía, pero ¿cómo podríamos decir? Como lo inquietante es que como que nunca termina de dar una definición satisfactoria, ¿no? O sea, siempre está como dudando de las definiciones de los otros, pero aventando preguntas, ¿no? Más que respuestas. El llamado método mayéutico que le llaman, ¿no? Entonces él va a tratar de defender una filosofía que acceda a los objetos, pero no de manera directa, sino indirecta, ¿no? O sea, no, porque de manera directa, dice él, terminamos deshaciéndonos del objeto. Al objeto siempre se le accede indirectamente, ¿no? Y hay formas de acceso indirecto bastante cotidianas que él reconoce. La filosofía no tiene que inventárselas. Hay ya formas de acceso indirecto que nos parecen bastante poderosas, ¿no? Como por ejemplo la alusión o la amenaza, y ahí cita el caso del padrino, ¿no? Le voy a hacer una oferta que no puede rechazar, ¿no? Es una de las primeras frases del padrino que refiere a, bueno, le piden el favor, ¿no? de que tal persona salga en tal película, de tal director. Entonces dice el padrino que va a hablar con ese director y le va a hacer una oferta que no puede rechazar, y que más o menos avanzando la película nos damos cuenta de que, bueno, no puede rechazar porque si la rechaza, como lo hizo, cortará la cabeza de su caballo favorito y la meterá abajo de sus sábanas para cuando se despierte lo encuentre, ¿no? Entonces dice, si hubiera dado literalmente, si hubiera habido ese literalismo de si no acepta le voy a cortar la cabeza a su caballo y lo voy a poner abajo de las sábanas, como que se pierde el carácter ominoso de la amenaza, ¿no? Entonces, como estas relaciones cotidianas con algo indirecto son poderosas, y la filosofía tiene que trabajar en ellas. O el humor, ¿no? Explicas un chiste y ya no te da risa, ¿no? O sea, tiene que estar como aludido indirectamente, como un juego de palabras, una manera de decir más de una cosa con una palabra, etcétera, ¿no? O la metáfora, el recurso poético de la metáfora, que justamente trata de dar cuenta de la realidad a partir de introducirle nuevas cualidades a los objetos, ¿no? Y con un recurso metafórico. Él habla mucho de esta metáfora el ciprés es una llama, ¿no? Es un verso de un poeta español, López Picó. Yo no lo conocía antes de que lo citara él. Pues el ciprés, ¿no? Este arbolito así que tiene como el carácter curveado, como una llama justamente. Entonces el ciprés es una llama, de pronto nos hace ver de manera nueva al ciprés, ¿no? Como que hay algo ahí en el ciprés que pensábamos que ya conocíamos, pero en realidad no, que el poeta nos ayuda a volver a apreciar, ¿no? Ahorita conecto más con la cuestión del arte, ¿no? Pero entonces esta filosofía orientada al objeto reconoce que el acceso a los objetos es indirecto, a diferencia de Meillassoux, que al menos abre la posibilidad de un acceso directo a la realidad a partir de las matemáticas, ¿no? Acá más bien tiene que ver con estas estrategias de acceso indirecto, donde, bueno, hay una distinción para Hartmann, ¿no? Cada objeto en realidad termina siendo dos objetos al menos, ¿no? Está el objeto sensual, que es, digamos, el que se nos aparece, o sea, cuando decía lo del vaso, ¿no? Este objeto, en realidad yo lo conozco como objeto sensual. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de mis sentidos se aparece a mi conciencia, ¿no? Pero por otro lado, este objeto existe por sí mismo independientemente de su relación conmigo, por lo tanto también tiene un objeto real, tiene, digamos, como una realidad independiente a cualquier relación con cualquier otro objeto. Y entonces al objeto sensual lo accedemos, pero al objeto real nunca lo accedemos directamente. Pero el punto de la filosofía no es así, pues renunciar, como no podemos acceder a él, pues ni modo, a la fregada, ¿no? Sino reconocer que hay como estos modos un poco más cercanos, como que apuntan a algo más cercano al objeto real, ¿no? Que la poesía, el humor, la amenaza, todo eso pareciera que tratan de reconocer, ¿no? Y lo interesante aquí, digamos, lo que vuelve un poco extraño el realismo hartmanniano, él le llama así como muy irónicamente como su weird realism, o su realismo raro, es que no nada más se trata de que nuestro acceso a los objetos
es imposible en el sentido directo, como por ejemplo Kant, ¿no? Para Kant había la distinción entre el mundo nouménico, que era el propio de las cosas en sí, ¿no? Las cosas tal cual como son en sí mismas, pero que para Kant es imposible conocer, ¿no? Porque nosotros como sujetos estamos organizados bajo una serie de categorías y demás que más bien, digamos, nos enfrentamos no al objeto en sí, sino al objeto en tanto que se aparece ante nuestra conciencia, organizado de tal o cual manera, por una estructura compartida por toda la humanidad, ¿no? Que es la llamada estructura trascendental, le llama Kant, ¿no? Entonces, para Kant también, o sea, el acceso a la cosa en sí es imposible, como en Harman, pero la diferencia que tiene con Kant es que para Harman acceso imposible a la cosa en sí no nada más es un dilema humano de que nosotros humanos, no podemos acceder a la realidad, a la cosa en sí, sino que cualquier otro objeto cualquier objeto en su relación con otro objeto tiene esa imposibilidad también. Pone un ejemplo que él toma de la filosofía islámica. Cuando el fuego quema el algodón, el fuego tiene el mismo dilema que nosotros. Se relaciona con el algodón en su dimensión sensual, que le permite quemarlo, pero no accede a la esencia del algodón. Eso es como que parece muy raro, ¿no? Como si hubiera una relación un poco hasta subjetivizada entre los objetos, ¿no? Él trata un poco de defender que eso no es tal cual, pero se parece, ¿no? Como si hubiera una cierta equipamiento de cada objeto para relacionarse con otros, pero siempre indirectamente, siempre con una representación sensual, ¿no? A él le llama este tipo de relación entre objetos indirecta, mediada a partir de su representación sensual, le llama la relación vicaria. Vicaria es cuando mandas tu representante, ¿no? Entonces pareciera que cada objeto manda a su representante para relacionarse con todos los demás objetos, incluyendo a nosotros, ¿no? Como objetos. Entonces, bueno, en ese sentido del acceso indirecto, el modelo que tiene la filosofía para pensar a los objetos no es la ciencia, que pareciera, dice Harman, que se puso de moda en el siglo XIX, principios del XX, como aspirar, que hacer que la filosofía aspire a la rigurosidad de la ciencia. Acá no, acá en Harman no es el caso, ¿no? Y Meillassoux tiene un poco de eso, pero él no, sino que más bien aspire, por ejemplo, al arte, ¿no? Al modo en que el arte se ha relacionado con los objetos. Ahorita voy a hablar un poco de eso. O en todo caso, la crítica del arte, que reconoce que un objeto artístico, una obra artística, no se agota con ninguna interpretación, ¿no? Entre más artística pareciera ser, que la obra se resiste a reducirse a sus interpretaciones, ¿no? Pero el crítico de arte pues no renuncia a su intento de escribirlo. Entonces el filósofo hace lo mismo. No podemos acceder a los objetos directamente, pero como el crítico de arte buscamos de alguna manera dar cuenta de una profundidad objetual ahí, ¿no? O también habla del crítico de vino, ¿no? Que también como que si reduces al vino a sus componentes químicos, como que parece que no te da mucha impresión de cómo sería tomar ese vino, ¿no? Necesitas al crítico de vino que te hable hasta con recursos poéticos y demás para pensarlo, ¿no? Y dice también el seductor, dice, si alguien quiere seducir a alguien más y lo hace directamente, pues falla, ¿no? Tiene que ser como con todos estos innuendos, indirectas y demás que digamos que el filósofo tendría que tener como esta actitud ante los objetos, ¿no? De no reducirlos directamente, sino como accederlos indirectamente. Bueno, así un poco rápido, cierro con unas notas a propósito de la relación entre arte y realismo especulativo. Voy a hablar sobre todo del caso de Harman, que es el que más ampliamente ha tratado de hacer ese puente, aunque también encontramos algunos otros autores que han intentado, ¿no? Y de entrada habría como algunas preguntas que habría que como deslindar, ¿no? Porque pues Harman no definía tanto como cómo sería un arte, por así decirlo, inspirado en la ontología o en tal objeto,
Y entonces dejó como mucho a la imaginación y entonces muchos artistas empezaron a realizar, a producir obras artísticas con cierta como lectura inspirada en el trabajo del realismo especulativo y la ontología orientada al objeto. Y lo que se da cuenta Hartmann es que una de las interpretaciones que se solía dar es que, bueno, quizá el arte que se desprende de la triple O sería un arte objetual, es decir, que ya no sea inmaterial, conceptual, ¿no? Que trate, o sea, suponiendo que entonces los objetos son materiales, cosa que para Hartmann no es el caso, ¿no? Como lo decía, la universidad, un poema, una película, una empresa tiene un libro donde analiza una corporación como posiblemente la primer corporación en la historia moderna, ¿no? Que es como una empresa colonial holandesa en India y en Indonesia, en el siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces habla de esa empresa como un objeto. Entonces no tendría que ser pues estos objetos así como tangibles que tenemos aquí enfrente. Y entonces un performance perfectamente es tan objeto como el mingitorio de Duchamp, ¿no? Por otro lado, se empiezan a preguntar ciertos artistas si acaso no se desprende un arte que no sea antropocéntrico, es decir, que no esté orientado a la mirada de un espectador humano, ¿no? Y hay mucha como trabajo, bastante a veces como interesante de pensar como relaciones estéticas donde intervengan agentes no humanos, ya sea animales o inmateriales, etcétera, ¿no? Está un caso de una artista sonora de Tijuana, pero que vive en la Ciudad de México y de pronto en otros lados, Leslie García se llama, que trabaja con plantas, ¿no? Y le conecta como, se me va el nombre, pero son como estas terminaciones a las plantas para que se registren como sus impulsos eléctricos, y a partir de esos impulsos eléctricos, con un algoritmo los traduce como a sonidos, y uno va como a sus exposiciones y escucha música a partir de los impulsos que pues no tiene control ella sobre ellos, que las plantas generan, ¿no? O en todo caso, bueno, un arte sin humanos. Ha habido también intentos en ese sentido, como de una pieza artística, pero que se entierra en el polo norte, ¿no? Y ahí se queda sin ningún tipo de contemplación estética humana. Hartmann tiene sus sospechas, aunque creo que de pronto encontramos cosas interesantes ahí. Tiene sus sospechas de que eso tendría que ser como el caso para pensar un arte inspirado en la triple O. Porque en todo caso, para él al menos, no hay arte sin humanos, al menos no que sepamos, ¿no? Entonces, la experiencia estética es inherentemente humana. Eso no significa que hay un montón de cosas que no sean humanas, ¿no? No todo tiene que ser humano, pero el arte para Hartmann sí lo es. Así como, por ejemplo, no habría básquetbol o ajedrez sin humanos, ¿no? O sea, pues, final de cuentas, tiene que ver con una composición de objetos propiamente humana, y entonces a partir de ahí hay que comenzar la reflexión. Y creo que es la última diapositiva. No, bueno, hay una más con preguntas, pero es una cita larga de una conferencia de Hartmann que se llama La Tercera Mesa. Hace ratito que hablaba de la mesa, esa era como la referencia. Y estas es como las últimas líneas de esa conferencia, es como de sus textos un poco más discutidos, porque resumen bastante bien como sus posiciones filosóficas, y dice lo siguiente. Muchas de estas ideas ya las estuve esbozando, ¿no? Durante siglos la filosofía ha aspirado a las condiciones de una ciencia rigurosa, aunando fuerzas con las matemáticas o la psicología descriptiva. Pero ¿qué pasaría si el contraproyecto de los próximos siglos transformara a la filosofía en un arte? El resultado sería una filosofía como arte vigoroso, en vez de una filosofía como ciencia rigurosa propuesta por Husserl, que es otra de sus referencias básicas, Heidegger y Husserl. No hubo tiempo para hablar del modo en que los interpreta, pero bueno, ahí está. Al ser reconvertida de ciencia en arte, la filosofía recuperaría su carácter original en cuanto a eros, la filosofía, ¿no?
En cierto sentido, este modelo erótico es la aspiración básica de la filosofía orientada a objetos. Es la única manera en el clima filosófico actual de ser justos con el amor al saber que jamás pretendió ser saber a secas, ¿no? Entonces, como una vuelta a esa, digamos, como insight básico de la filosofía, del acceso indirecto, ¿no? Bueno, y un poco rápido también, el arte, la filosofía inspirada en el arte entonces tiene al menos como estos dos sentidos, ¿no? El arte o incluso el artista que ya, digamos, por su misma formación de artista sabe que hay algo en los objetos con lo cual, o a partir de los cuales trabaja, ¿no? Ya sea para componer piezas artísticas o para representar como ciertos escenarios, y es un arte imitativo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el recurso de la metáfora, sobre todo a partir de un ensayo un poco perdido de Ortega y Gasset, que es un filósofo español, y recuperado por Harman, le permite pensar en este uso realista de la metáfora, que es otra cosa interesante. La metáfora como concepto fue un concepto dominante en el siglo XX, pero para usos antirrealistas, ¿no? De cómo metafóricamente constituimos a la realidad y que no hay una cosa como detrás de... y él en todo caso intenta darle como una valoración realista a la metáfora, ¿no? O en todo caso, el hecho, por ejemplo, le interesa el caso de Lovecraft, ¿no? Este escritor de terror y ciencia ficción norteamericano que ante como ciertos monstruos así como cósmicos, como le llaman, que parecieran ser como tan abrumadores que el escritor como pareciera que le quedan cortas las palabras, ¿no? Para describirlo. Dice Harman, este recurso puede ser visto como de mal escritor, como el no me caben las palabras para describir como este monstruo, pero le encuentra como cierto valor en el sentido de que reconoce que hay algo excedente ahí, ¿no? Que no lo reduce a sus descripciones literarias. O en todo caso la obra misma de arte que no puede ser parafraseable, es decir, por mejor que te describan una obra de arte, pareciera que es necesario enfrentarte a ella directamente o digamos, un poco más directamente al menos, para reconocer que hay ahí una como cierta profundidad que el filósofo tiene que reconocer no solamente en las obras de arte, sino en todos los objetos. Por más nimios que parezcan, hay que como tratamos a las obras de arte, de apuntar a algo más, ¿no? Bueno, habiendo dos preguntas un poco críticas, como abiertas pues, en el sentido de que no hay una respuesta contundente y que nos permiten pensar al realismo especulativo en otro sentido. Por ejemplo, una de las críticas que ha recibido el realismo especulativo, el giro ontológico y todo esto, es si acaso podríamos pensar que hay como un giro conservador en la filosofía, ¿no? Por varias razones. Por ejemplo, su distancia al tipo de materialismo que se desprendió del marxismo y que permitió como una forma de pensamiento político desde la filosofía, o en todo caso, pues el hecho de que la mayoría terminan siendo pues hombres blancos de países de primer mundo, ¿no? Y entonces pareciera que se va como consolidando una corriente filosófica que va como desplazando como una cierta centralidad de la política que empezó a tener, que se empezó a dar en la filosofía en la segunda mitad del siglo XX. Y por el otro lado, si acaso podemos hablar del realismo especulativo como un movimiento o una corriente, siendo autores como tan diferentes de pronto, ¿no? Y comparten ciertas preguntas, pero sus posicionamientos resultan a veces como tan contrastantes que quizá podríamos pensar que es una cosa un poco más artificial reunirlos en la misma etiqueta. Es el caso de Ray Brassier, curiosamente. Él que participa de estas discusiones, le parece un poco exagerado pensar en un movimiento común a todos estos autores. Dice lo siguiente, dice, el movimiento del realismo especulativo existe solo en la imaginación, y es bien rudo, en la imaginación de un grupo de blogueros promocionando una agenda, por lo cual yo no tengo ninguna simpatía de ningún modo, ¿no? La teoría del actor red, la de Latour, sazonada,
con un panpsiquismo metafísico y con ciertas reminiscencias de la filosofía procesual. Aquí la filosofía procesual es Whitehead, ¿no? Lo mencioné al principio. Dice, yo no creo que el Internet sea un medio apropiado para un debate filosófico serio. Tampoco creo que sea aceptable tratar como de construir, de entretejer un movimiento filosófico en línea, usando blogs para explotar el entusiasmo mal guiado de estudiantes de carreras en filosofía, ¿no? Pienso, o bueno, coincido con la nota de Deleuze de que en última instancia la tarea más básica de la filosofía es impedir la estupidez. Por lo tanto, veo poco mérito filosófico en un movimiento, entre comillas, cuyo logro más significativo ha sido hasta ahora haber generado una orgía de estupidez en línea, ¿no? Es bastante rudo, ¿no? Pero, y yo diría también bastante injusto, pero en todo caso, pues apunta a una posible crítica, ¿no? De encontrar como cierta coherencia como movimiento, como corriente, que creo que este tipo de sospechas en realidad han estado en cualquier corriente de la que hablemos, ¿no? O sea, siempre hay como la sospecha de que hay como diferencias tan tajantes entre autores al interior de la corriente que cuesta a veces trabajo pensarlos en el mismo saco, entre comillas, ¿no? Pero bueno, para terminar, subrayo pues el hecho de que, digamos, aquí yo coincido con alguien como Badiou, ¿no? Que lo mencioné hace rato, de que el arte no necesita de la filosofía para hacer arte, no estoy diciendo que ustedes, que la mayoría se dedican a la producción artística, tengan que depender del conocimiento filosófico para su producción. A veces hasta más bien al revés es el caso, dice Badiou, que la filosofía depende de la existencia del arte, entre otras cosas, para filosofar, ¿no? Entonces, pero me parece que estar al tanto de las discusiones a veces puede ayudar a entender como ciertas coordenadas, ¿no? De acción, y a veces, muchas veces en el sentido de la producción artística, sin que sea necesariamente el caso, y además reconociendo el potencial del arte independiente del filosófico, ¿no? Que hay que subrayar, sobre todo si son artistas, ¿no? Pero bueno, me parece que hay un diálogo siempre posible y muy productivo entre filosofía y arte, y la idea era que esta presentación pudiera encontrar como esos caminos del diálogo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Sí, allá atrás y luego acá y acá. Pues principalmente muchas gracias, Alfredo, por compartirnos esta, como usted comentó en un principio, es de alguna manera tediosa, pero para evitar eso tiene que ser, ahora sí que como usted dice, tiene que ser concisa, congruente la teoría, la investigación que se lleva a cabo al respecto. Usted hace un momento nos platicó sobre los precursores importantes que de alguna forma a usted lo motivaron para llevar a cabo esta investigación. Nos comentó ahora sí que el concepto, las conclusiones a las que de algún momento llegaron debido a los procesos que ellos tomaron, pero aquí me despierta más una cuestión, y ya es directamente a usted, ya hasta ahora, ¿cuál es su criterio o la conclusión que llegó usted después de haber llevado a cabo esta investigación acerca del realismo especulativo? Yo sé que de momento pues su concepto pues puede ser tal, pero como quien dice, puede ir cambiando o evolucionando conforme ya conozca más cosas, ¿no? Entonces, sí, principalmente esa es mi pregunta: ¿cuál es su criterio de esta investigación? Bueno, muchas gracias. Igual me ayuda la pregunta a establecer otro tipo de contexto aquí, más cercano, ¿no? En el sentido de que, bueno, esta reflexión en torno al realismo especulativo, en realidad, pues es para mí algo relativamente reciente, pues la corriente misma tiene poco tiempo, pero yo empecé a saber un poco de esto como por ahí del 2015.
platicando con otros amigos, filósofos. Eventualmente tengo 2 colegas con quienes realicé un proyecto que todavía tiene vida, que es el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea. Está la doctora Carla Villapuda y el maestro Cristian Conrado Pardo, y con ellos platicaba mucho de, como digamos en pláticas informales, ¿no? Pero como de las discusiones que se estaban dando en filosofía y de qué manera nos posicionábamos ante ellas, y escuché por primera vez el caso del realismo especulativo y eso, y me llamó mucho la atención porque para mí como permitía como cierta actualización de una serie de preguntas que yo tal vez las pude haber como, digamos, pudieron haber tenido resonancia con muchos autores, pero que estos autores enmarcaban como en una discusión que me parecía como fascinante, ¿no? Que era, digamos, como hacer este ejercicio de al menos tentativamente o como por un momento, de poner entre paréntesis la supuesta centralidad de lo humano, ¿no? Y no digo que yo me adscriba enteramente a las reflexiones de estos autores. Los sigo, los leo y trato de averiguar cuáles son como lo que ponen sobre la mesa, y me parecen hasta interesantes en términos como, yo diría como hasta sociológicos, ¿no? De la manera en que se va construyendo una cierta discusión en el campo de la filosofía. Pero en todo caso, aunque no comparta con ellos como enteramente sus argumentos, sí me permiten hacer como ciertos contrapuntos que yo no tenía presentes, al menos antes de empezar a leerlos, al menos tan explícitamente, ¿no? Empezar a cuestionar como ciertas posiciones que ya uno asume como muy naturales, como antropocéntricas, digamos, ¿no? Como qué pasa si lees la ciudad desde una perspectiva donde nosotros seamos un objeto más, ¿no? Y no estemos al centro. ¿Qué tipo digamos, de dimensiones de la realidad se abren donde de pronto lo humano se consideraría a la par que cualquier otra expresión en la realidad? Al menos como preguntas me resultan todavía, y me resultaron en el momento en que empecé a leerlos, como muy fascinantes, como hay algo ahí que quise empezar a explorar y empezar a ponerlo en diálogo como con otras ideas con las que ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. El proyecto el seminario, que nace en el 2016, hace un par de años, poquito más de 2 años. Comenzó con un taller muy diferente sobre las Torres Gemelas, y desde un abordaje filosófico a partir de varios autores, pero el segundo taller que hicimos trató de hablar de Manuel de Landa, Harman, Meillassoux y Marcus Gabriel, los 4 que elegimos para esa ocasión, y fueron como nuestras primeras aproximaciones para pues, nosotros 3 que tenemos el proyecto, ¿no? Y desde ahí he estado como siguiendo a varios. Particularmente me llama la atención el caso de Harman, aunque creo que tiene de pronto ciertas posiciones un poco problemáticas. Me llama la atención que es como el filósofo que está como de todos ellos como más interesado en sacarle como diferentes consecuencias a la posición del realismo especulativo, ¿no? O sea, ¿qué se desprende ahí para hablar de política, de arte, de ética, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, viniendo de una formación muy interdisciplinaria, ¿no? Decía, yo estudié literatura, me pasé a estudios culturales, ahí aprendí mucho de ciencias sociales también. Pues me parece como muy valioso, ¿no? Como esa manera en que la filosofía también trata de salir, como de tratar de encontrar como cierta resonancia y consecuencias en otros campos no filosóficos, ¿no? Entonces por ahí han estado como mis intereses en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que me dejaste pensando demasiado, un montón de cosas, y tomé pues varias notas que yo creo lo que me llamó bastante la atención fue lo del correlacionismo, y me hizo pensar en un artista, ¿no? René Magritte, y su obra que pone una pipa y él escribe esto no es una pipa.
Y justamente ayer estaba mirando un video en el que mencionaban otro artista que pues tomaba una fotografía de una silla y ponía una silla real y una definición de una silla, y él decía cuál es la silla en realidad. Y creo que tiene que ver, ¿no? Como lo que dices, que se forma como un bucle, ¿no? En cuanto al pensamiento, la realidad y lo que es. Y pues, no sé, la verdad, no sé si es una pregunta o algo así, lo que te podría decir. Pero me dejó pensando en el absolutismo también, que menciona como solamente, bueno, creo que entendí, ¿no? Que solamente existe la realidad en sí y ahí está, y evita como todo ese pensamiento, ¿no? Sí, bueno, ¿nos ibas a agregar algo? No. Bueno, hay dos cosas que puedo agregar con tus comentarios. Citaba el caso de Mario Teodoro Ramírez, que es el que hace la compilación de estos nuevos realismos al español. Él escribió un artículo académico, creo que todavía no se publica, pero tengo contacto con él y me pasó su artículo y pude leerlo antes de que se publicara. Y él trabaja sobre todo el caso de Meillassoux, y en el artículo trata de averiguar cuál sería en todo caso como un entendimiento del arte a partir de la filosofía de Meillassoux, ¿no? Que no es central, pues, una reflexión artística en Meillassoux, pero que en el caso de Teodoro Ramírez había como ese intento de averiguarlo, ¿no? Y justamente lo que trata de reconocer es como esta posibilidad que tiene el arte de dar cuenta de una realidad descorrelacionada, ¿no? O sea, esa es como su hipótesis. ¿Qué tal si el arte de pronto nos apuntara como a la existencia de una realidad autónoma de nosotros, ¿no? Y como si fuera como ese potencial artístico de develar como una dimensión de la realidad, ¿no? Esa sería como una manera de ponerlo. Por el otro lado está el caso de Harman, y para él los ejemplos que mencionas, de la pipa y de la silla, los dos los he visto. Pues bueno, primero tendría como sospechas a cierta como tal vez sentido implícito que tienen estas dos piezas, ¿no? Porque pareciera que juegan un poco con esa como asimetría entre el objeto como tal y su representación, ¿no? Y como si, bueno, sí, como si hubiera algo detrás de ese objeto. Estoy como tratando de procesarlo, pero como también podría, al menos una cierta interpretación, pensarse en esos términos de por ejemplo, tengo que refrescar un poco mi memoria porque hace mucho lo leí, pero hay un librito chiquito de Foucault a propósito de la pintura de Magritte, ¿no? Y si lo han leído, se acordarán tal vez que la interpretación termina siendo como bien laberíntica, ¿no? Porque no nada más se conforma con decir, bueno, esto no es una pipa porque es una pintura de una pipa, sino empieza a decir, bueno, la palabra esto tampoco es una pipa, y luego empieza a decir como esto no es una pipa como frase, tampoco es una pipa, y entonces empieza a hacer como todos estos juegos lingüísticos, donde entonces la pieza termina interpretada como simplemente como el no poder escapar de las representaciones semióticas, ¿no? Entonces eso sería un poco como una manera un poco reductiva de pensar a la pintura probablemente de Magritte, ¿no? Donde tal vez desde una lectura harmaniana la frase y la pipa ahí nos invitan a pensar de manera indirecta en una cierta esencia de la pipa no accesible de manera directa. Entonces tendría que ser una cuestión ahí de perspectiva analítica y crítica, ¿no? En torno a la obra de arte. Pues sigue hablando. Sí, adelante. Creo que eso tiene que ver con lo que dice de las relaciones indirectas de los objetos entre sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo entendí que mencionabas que un objeto, lo que expresaban es que no exactamente es un objeto físico que podemos ver, ¿no? Como el objeto puede ser en ese caso, en esa obra, la frase, el soporte, lo que pensaba el artista. Y mientras estaba dando ya como lo último, dije cómo podría representar algún objeto que en realidad no se está viendo, pero está sucediendo.
Y me imaginé parándome ahí, poniéndome en medio, pues antes de terminar de hablar, tirándome al suelo y ver como las reacciones de todos los demás. Eso se podrá convertir como en un objeto, ¿no? Como reaccionarían las demás personas y cómo cada reacción está relacionada con lo que estoy haciendo en el momento, pero en realidad está relacionada también en lo que ellos piensan de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Hay una parte de Harman que por tiempo no alcancé a comentarles, pero que tiene que ver mucho con lo que comentas. Disculpen, porque la reflexión de Harman en torno al arte no se queda en este punto que es el que alcancé a ver acá, ¿no? Que es como inspiración al filósofo, ¿no? El filósofo tiene que ser como el artista o en todo caso incluso como el crítico de arte. Porque también tiene otros momentos donde trata de pensar cuál sería la reflexión filosófica en torno a qué es el arte y cómo se genera la experiencia estética, ¿no? Y eso lo trabaja al menos en 2 libros y está por salir un tercero que el título mismo es el primer libro que tiene donde el título dice Arts and Objects, ¿no? Directamente. Pero el punto ahí es que la experiencia estética requiere de 2 objetos, ¿no? La obra de arte, sea física o no, es decir, el performance menciona, ¿no? Es una obra de danza, de teatro, lo que sea, tanto como una pintura serían un objeto, y el espectador, lector, etcétera, ¿no? Quien está haciendo la contemplación artística. Los 2 son necesarios, digamos, tratando de salir de este debate entre ¿qué tal si nada más el espectador es el único que necesitamos? Que es la posición de Kant, por ejemplo. Para Kant, lo único que permite hacer el juicio estético es la contemplación desinteresada del espectador. Y la obra de arte resulta irrelevante para Kant. O en todo caso el debate que coloca a la obra de arte como autónoma a cualquier otra, a su contexto social, etcétera, que sería la posición formalista, ¿no? La que dice, lo que vuelve a arte es su forma, ¿no? La forma en que fue realizado tal pieza. Y dice él, no, en todo caso tiene que ver con la composición como de un nuevo objeto a partir de la obra de arte y el espectador, que en su suma se genera una relación particular, ¿no? Donde el espectador, si tiene una experiencia estética, es decir, si tiene una fascinación, él usa la palabra attachment, ¿no? Una fijación por una obra de arte, si le atrajo una obra de arte, es porque sabe que la obra de arte de pronto le muestra cualidades de un objeto que se supone que no las tendría, ¿no? O sea, como encuentra algo extraño ahí entre el objeto y sus cualidades, que le permite pensar que hay algo más atrás, ¿no? Se le aparecen ciertas cualidades, pero un objeto que no le correspondería, y entonces dice hay algo que hacia lo cual apunta esta obra de arte, y entonces el espectador es necesario porque él va a sostener, dice Harman en ese argumento, como las cualidades que él supone que no estarían en el objeto. Entonces termina siendo como parte de la obra, ¿no? El espectador, y se conecta también como indirectamente también como con otras maneras la estética relacional que se puso de moda, ya no sé si tanto, ¿no? Pensar que los espectadores, el acto mismo del ejercicio de estar ahí en la galería y demás, se vuelve parte de la obra de arte, pero sí, o sea, está al menos abierta esa discusión, ¿no? Como la contemplación estética también se puede pensar desde una perspectiva de estos realismos, ¿no? No sé si otra pregunta o... ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Pues sí, ahorita que mencionaste eso, bueno, mientras dices como lo del arte relacionado con pues el realismo especulativo, o sea, no sé si haya ya alguna representación o hay artistas que ya estén representando esta corriente filosófica. Hace poquito estaba leyendo unos escritos de Malevich, que pues él no empezó pintando y ya de repente fue simplificándose tanto que dijo, ya no tengo que pintar, no, además bien voy a ser filósofo porque lo que tengo que decir ya no está en el papel. Pero pues, no sé, me quedo pensando si ya algún artista ha tratado de representar como los objetos que menciona esto, que no se pueden ver.
no sé, pues sí, ya de alguna manera creo que el artista lo haría pues muy personal, aunque pueda ser una interpretación demasiado abierta. Si le explicas a alguien como, no, es que estoy representando este objeto que no es físico, pero esta es mi forma, no sé si hay algún artista que esté trabajando junto con pues estos filósofos nuevos, ¿no? Pues lo comenté hace ratito, la relación entre el realismo especulativo y el arte se ha dado de manera un poco curiosa con arquitectos, ¿no? Cuando la semana pasada vino Harman, comentaba como el caso de algunos nombres que para mí eran nuevos, entonces no sabría decirte mucho de su trabajo, pero que él cita, si te interesa como averiguar los nombres, están citados en un pequeño apartado que tiene en un libro que salió este año, que se llama Object Oriented Ontology, así como ontología orientada al objeto, y hay un apartado sobre arquitectura ahí que cita como unos 3-4 arquitectos, híjole, se me van los nombres, uno se llamaba Roy algo, no sé, pero que trataban un poco por ejemplo, de tomar distancia de una manera de entender a la arquitectura que está dominando mucho en la actualidad, bueno, ya a lo mejor no tan de moda, pero que pegó mucho hace unos años, que es el parametricismo, le llaman, de Patrick Schumacher, es un arquitecto y teórico de la arquitectura y también está el caso, que se me va su nombre, pero también creo que es iraní, si no me equivoco, una arquitecta que falleció hace poquito. ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo, pero que trabajaba muy de la mano con Schumacher, que de hecho Schumacher ahorita está en la Ciudad de México, o acaba de estar, platicando de esta arquitecta recientemente fallecida. Entonces, esos tipos de modelos estuvieron muy presentes en la década pasada y trabajaban a la arquitectura en términos de como ciertos como flujos, ¿no? Como que no se sintiera como ciertas como rupturas discretas al interior del edificio, que todo se conectara de algún modo, ¿no? Y estaba muy inspirada también en una como cierta filosofía procesual muy cercana a Gilles Deleuze y otros autores, y también como con cierta manera de entender como la inteligencia artificial que se haría cargo como de estos como flujos urbanos y demás, ¿no? Y por el otro lado entonces encontramos como a nuevos arquitectos que están tratando de reconocer como el valor de los objetos individuales sin pensar todo en términos de flujo, ¿no? sino de alguna manera como el edificio y además al interior del edificio las habitaciones, las salas, lo que sea, como produciendo ciertas, como por decirlo así, como ciertas fronteras donde se genera una realidad autónoma al interior de ellas, ¿no? Y que puede ser diferente de otro edificio o de otra habitación al interior del edificio. Entonces los arquitectos como más inspirados en esta teoría de la triple O, como que subrayan mucho esa cuestión de hacer como ciertos cortes, ¿no? Incluso hablaba del caso de un arquitecto que decía que había que levantar un poquito más los edificios del ras del suelo, como para que hasta que se sienta eso, ¿no? Que es una cosa ahí flotando, ¿no? Que no es parte de la ciudad, sino que de pronto tiene como una autonomía, ¿no? Entonces por ahí de pronto he encontrado como referencias. También hay mucho arte que tiene que ver como arte plástico, arte contemporáneo, como con evitar la presencia de lo humano. No sé si a lo mejor hasta ustedes tengan más ejemplos que yo, pero no te daría nombres tampoco, pero he estado como viendo que es un poco una tendencia, ¿no? Tal vez no se ha consolidado lo suficiente, pero lo he encontrado por ahí, ¿no? Queremos agradecerle haciéndole entrega de una constancia que dice así: Universidad Autónoma de Baja California, Sociedad de Alumnos a través de la Facultad de Artes, otorga la constancia a Alfredo González Reynoso por su valiosa participación impartiendo la conferencia sobre el realismo especulativo, como parte de la celebración de la 15ª semana de aniversario de la Facultad de Artes.